Y bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich. En este video vamos a trabajar con el ejercicio siguiente: calcular las 4 raíces cuartas del complejo menos 8 raíz de 3 y para realizar este ejercicio tendremos que apoyarnos de cierto teorema. ¿Qué será el teorema de Moivre para potencias? Bueno, en este caso para la extracción de raíces, el cual nos menciona que cualquier raíz se puede calcular con la siguiente fórmula: r a la 1 entre n, coseno de teta más k por 360 todo entre n, más i seno de teta más k por 360 también entre n. Con esta fórmula es posible obtener las raíces. Por supuesto, hay un valor que irá cambiando, que en este caso es k, cuyos valores irán oscilando desde 0 hasta n-1. Entonces, si por ejemplo, como en este caso, nos están pidiendo 4 raíces cuartas, nuestra k comenzará en 0 y como máximo valor tomará el 3, ya que en este caso n tomaría el valor de 4 y n-1 entonces sería 3. Y por lo tanto, como me está pidiendo 4 raíces cuartas, observen que sí serían 4. Una raíz sería para k igual a 0, otra para k igual a 1, una tercera para k igual a 2 y la cuarta sería para k igual a 3. El hecho de que la k comience desde 0 es lo que provoca que terminemos en n-1. Dependiendo de lo que el problema nos solicite, si nos pide 2 raíces cuadradas, 3 raíces cúbicas, 4 raíces cuartas, etc. La fórmula siempre será la misma, donde k representa los movimientos, el número de raíces, y n representa el radical que estamos calculando. Si es raíz sexta, raíz quinta, n tomará valores de 6 o de 5, y así sucesivamente. Bueno, entonces comencemos con la solución. Lo primero que haríamos es convertir este número complejo a su forma polar, ya que la fórmula de Moivre solo puede utilizarse cuando el complejo está en su forma polar. Comencemos calculando r con la fórmula que sabemos que es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, donde recordemos que a es la parte real y b es la parte imaginaria. Entonces aquí nos quedaría la raíz de menos 8 al cuadrado, que es a, más menos 8 raíz de 3 todo al cuadrado, que viene siendo b cuadrada. Hacemos la operación, menos 8 al cuadrado nos da 64, menos 8 raíz de 3 al cuadrado nos da también 64, ya que 8 por 8 son 64, menos por menos es más. Y recordemos que una raíz como la raíz de 3 elevada al cuadrado nos queda simplemente 3, la raíz desaparece. De aquí podemos ver, por ejemplo, ya sea que multipliquemos 64 por 3 y le sumemos 64, o bien veamos este 64 como si fuera una x. Entonces imagínate que estás sumando x más 3x. Si tú sumas x más 3x te queda 4x, esto sería en álgebra, y esto se puede aplicar también para los números naturales. Si sumamos 64 más 64 por 3, pues nos queda 4 veces 64 o 64 por 4. De aquí podemos extraer la raíz directamente. La raíz de 64 es 8, la raíz de 4 es 2, y lo podemos hacer por propiedades de los radicales para hacerlo más fácil y más rápido. Y entonces esto nos quedaría 16, que es la multiplicación de 8 por 2. Y con esto ya tendríamos el módulo de nuestro número complejo. Ahora procedamos a calcular el argumento. Bueno, para ello aplicamos la fórmula de tangente. Y entonces tangente de teta, que es el argumento, es igual a b entre a, donde b, como recordarán del número complejo, b es menos 8 raíz de 3 y a es menos 8. Los dividimos, vemos que se puede cancelar el 8, también menos entre menos es más, y nos queda simplemente la raíz de 3. De aquí, como antes lo habíamos hecho en otro video, pasamos la tangente al otro lado, o en otras palabras aplicamos tangente inversa de ambos lados, y obtenemos que el argumento teta es igual a la tangente inversa de raíz de 3. Esto lo podemos hacer rápidamente con una calculadora o aplicando los conocimientos básicos de los triángulos de 30, 60 y 90 grados, y nos queda entonces que teta es igual a 60 grados. He ido un poco más rápido en ese video, ya que estos temas los habíamos abarcado previamente en un video anterior. Pero no podemos quedarnos con este resultado de decir que teta es igual a 60 grados
sin realizar una gráfica. Recuerden que para calcular el argumento es muy importante graficar nuestro número complejo y entonces corroborar que efectivamente este es el ángulo o que requiere hacerle alguna operación como una suma o una resta. Desde que me haya quedado positivo, eso significa que podemos ubicar a nuestro número complejo en uno de los cuadrantes específicos, que en este caso sería en el tercer cuadrante. Recordemos que me puede dar positivo utilizando la fórmula, y cuando eso ocurra significa que mi complejo se encontrará o en el primero o en el tercer cuadrante, ya que si quedara en el segundo o en el cuarto, el ángulo sería negativo. Ahora bien, por la estructura del complejo, que es menos 8 raíz de 3, significa que está en el tercer cuadrante, ya que tenemos menos 8 a la izquierda y menos 8 raíz de 3 hacia abajo. Entonces, como pueden ver, nuestro ángulo 60 está girando en el sentido contrario de las manecillas, por eso es positivo, pero no es el ángulo que se mide desde la parte positiva del eje X, ya que solo nos da el ángulo del triángulo que se forma entre el complejo y el eje X inmediato que se encuentra cerca de nuestro vector. Entonces debemos sumarle 180 grados. De esta manera podemos observar que nuestro argumento medido desde el eje positivo X sería entonces 180 más 60. Y por lo tanto nuestro argumento tendría un valor de 240 grados. Entonces, con estos valores de R y θ, 16 y 240, ya podemos escribir nuestro complejo en su forma polar, el cual nos queda 16 por el coseno de 240 más I por el seno de 240. Y ahora sí procedemos a encontrar la primera raíz cuarta de nuestro número complejo. Entonces comenzamos con el primer valor de k, que sería k igual a 0. Por lo tanto, para extraer la primera raíz nos quedaría 16, que es la r a la 1/4, a la potencia 1/4, por el coseno de 240 más 0 por 360 entre 4, más i por seno de 240 más 0 por 360 entre 4. Vemos aquí la fórmula debajo, donde podemos hacer la comparación. En este caso, r a la 1 entre n, 16 a la 1/4, θ es 240, k es 0, n es 4 porque estamos sacando raíces cuartas, y ahí podemos hacer la comparativa con la fórmula de Moivre y ver cómo sustituimos los datos en este problema. Ahora procedamos a la simplificación. Y entonces nos quedaría 2 coseno de 60 más i seno de 60. Bueno, ¿por qué quedó esto? Porque si nosotros elevamos 16 a la 1/4, equivale a sacar la raíz cuarta de 16. Y bueno, sacar la raíz cuarta de 16 es encontrar un número que multiplicado 4 veces me dé 16. Ese número es el 2. Lo podemos comprobar multiplicando 2 por 2 por 2 por 2. Si multiplicamos 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16. Por lo tanto, el 2 es la raíz cuarta de 16. Ahora, la operación dentro de los paréntesis, pues vean que 0 por 360 pues es 0. 0 más 240 son 240, y 240 al dividirlo entre 4 obtenemos 60. Entonces aquí tenemos finalmente el resultado de la primera raíz, que si la queremos poner en su forma canónica, solo debemos multiplicar 2 por coseno de 60 para x o para a, y 2 por seno de 60 para b. Y si hacemos eso con la calculadora o con el triángulo trigonométrico, vemos que eso nos da 1, 2 por coseno de 60, y 2 por seno nos da la raíz de 3. Y esa sería nuestra primera raíz del número complejo, la primera de 4, y procedamos a encontrar entonces la segunda raíz. Para la segunda raíz únicamente modificamos el valor de k, es la misma fórmula. Entonces ahora k vale 1. Nos quedaría siempre 16 a la 1/4 coseno de 240. Nada más que ahora ya no nos quedaría más 0 por 360 porque ya cambiamos el valor de k. Ahora sería más 1 por 360,
todo entre 4 y lo mismo ocurriría con la función seno, ya que siempre llevan el mismo elemento como ángulo. Ahora realizando esta operación, pues ya sabemos nuevamente que 16 a la 1/4 es 2. Y haciendo la operación de 1 por 360 nos da 360. Le sumamos 240 y lo dividimos entre 4 y obtenemos como resultado 150. Bueno, la operación de arriba nos da 600, la operación de 240 más 1 por 360, esos son 600 entre 4, es que obtenemos 150. Y nos queda la segunda raíz de nuestro número complejo, que pasándola a su forma rectangular, multiplicando 2 por coseno de 150, nos da menos raíz de 3, y 2 por seno de 150 nos queda 1. O sea, 1 por i nos quedaría simplemente i. Y aquí ya tenemos la segunda raíz. Recuerden que para obtener estos valores nos podemos apoyar del triángulo básico de 30, 60 y 90 grados que presentaré en otro video. Entonces procedamos a calcular la tercera raíz. En este caso ya moveríamos el valor de k haciéndolo igual a 2. El procedimiento sería nuevamente el mismo, nos quedaría 16 a la 1/4, coseno de 240 que es nuestro argumento, más... Ahora va a ser 2, ya no va a ser ni 0 ni 1, 2 por 360, todo dividido entre 4. Los demás valores, como pueden ver, no cambian, se mantienen, solo movemos el valor de k. Y ahora hacemos la operación de multiplicar 2 por 360, 720, sumarle 240 y posteriormente dividirlo entre 4 y obtenemos 240 grados. Entonces nos quedaría 2 por coseno de 240 más i seno de 240, que para transformarlo a su forma canónica o rectangular multiplicamos 2 por coseno de 240, eso nos debe dar menos 1. Recuerden que lo pueden hacer con calculadora o con el triángulo trigonométrico. Y 2 por seno de 240 nos queda menos raíz de 3. Por supuesto, yo les recomiendo que lo hagan con el triángulo para que vayan practicando y no olvidemos este concepto que es muy importante. Entonces ya tenemos la tercera raíz y vayamos a la última. Bueno, ahora tomamos el valor de k igual a 3 y de nuevo utilizamos la misma fórmula, 16 a la 1/4, coseno de 240, pero ahora en vez de que sea 0, 1 o 2, será 3 por 360 entre 4, entre 4, perdón, y lo mismo con la función seno. Entonces básicamente es lo mismo. Haciendo la operación de multiplicar 3 por 360, sumarle 240 y dividir entre 4, obtenemos 330 grados. Entonces, para obtener la forma rectangular o canónica, multiplicamos 2 por el coseno de 330, 2 por el seno de 330 y obtenemos raíz de 3 menos i. Bueno, el primero da raíz de 3, el segundo da menos 1, pero multiplicado por i queda menos i. Recuerden que pueden hacerlo con calculadora o bien también lo pueden hacer con el triángulo trigonométrico. Y con esto ya tendríamos las 4 raíces cuartas. Le paramos aquí porque hemos llegado al valor n-1. Recuerden que n es 4. n-1 sería 3 y aquí debemos detenernos. Ya tenemos entonces las 4 raíces cuartas. Si les pidieran las 5 raíces quintas, tendrían que llegar hasta el valor de k que sea igual a 4. Si les pidieran las 9 raíces novenas, tendrían que llegar hasta que k valga 8. Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos nuestras 4 raíces de nuestro número complejo, menos 8 raíz de 3i. Vemos que la primera me dio 1 más raíz de 3i, la segunda menos raíz de 3 más i, menos 1 menos la raíz de 3i y finalmente raíz de 3 menos i. Como pueden ver, hay cierta relación entre estas raíces. Son números similares, como que solamente fueron alternando. Esto nos puede dar una idea de cuando estemos calculando las raíces de un complejo, de cómo saber si vamos por un camino correcto o incorrecto. Ahora vamos a ver el significado gráfico de estos resultados. Si nosotros graficamos estas 4 raíces, pues observemos que en el caso de la primera,
1 más raíz de 3i nos quedó en el primer cuadrante. La segunda, que fue menos la raíz de 3 más i, nos quedó en el segundo cuadrante. La tercera en el tercer cuadrante y la cuarta en el cuarto cuadrante. En este caso particular nos quedó una raíz en cada cuadrante. Lo interesante es que si nosotros uniéramos estos 4 puntos, estas 4 raíces, formaríamos un cuadrado. Un cuadrado cuyos lados, pues las propiedades del cuadrado, los lados miden lo mismo, los ángulos son de 90. En conclusión, es una figura regular. Eso significa que si tú calcularas las 5 raíces quintas, tendrías entonces un pentágono regular. Si fueran 9 raíces novenas, tendrías un nonágono regular. Si fueran 3 raíces cúbicas, pues sería un triángulo equilátero, es decir, tiene sus 3 lados iguales, ángulos de 60 grados. Y así sucesivamente con cualquier cálculo de raíces que hagamos. Entonces, con eso estamos concluyendo este tema, el tema de las raíces de números complejos, haciendo una observación de que siempre podemos calcular las raíces no solamente a números complejos, sino también a números reales, es decir, también, así como sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, debemos saber que no es su única raíz. El 4 tiene 2 raíces. Una de ellas es el 2, que es la que conocemos, y hay una más que pudiera ser también real o pudiera ser también compleja. Para saberlo tendríamos que aplicar el teorema de Moivre. Pues recuerden que también los números reales pueden convertirse a su forma polar, porque en un video les comenté que todos los números reales también son números complejos. Entonces con eso estamos terminando este video donde trabajamos con las raíces de números complejos, que también se puede aplicar para los números reales. Espero que haya sido de su utilidad. Denle un like a este video, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima.